Reciban un cordial saludo del Padre José López Sandoval, párroco del Espíritu Santo en la ciudad de Monclova, Coahuila, actualmente asistente eclesial diocesano del Movimiento Familiar Cristiano de esta diócesis de Saltillo. Para mí es un honor compartir con ustedes un tema que en lo personal me parece importantísimo en su proceso formativo dentro de la familia del Movimiento Familiar Cristiano. El tema es el número 8, que se titula La Iglesia, Sacramento del Reino de Dios en México. Quisiera iniciar con la sugerencia bíblica que nos va a iluminar en este tema para conocer realmente cómo se vive la vida de la Iglesia en nuestro país, en nuestro continente latinoamericano. Y quisiera iniciar con la lectura que se nos propone, que es la primera carta a los Corintios, en su capítulo 9, del versículo 19 al 23. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Con los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Me sometí a la ley con los que están sometidos a ella, como si yo lo estuviera, aunque no lo estoy, para ganar a los sometidos de la ley. Con los que no tienen ley yo, que no rechazo la ley de Dios, porque estoy sometido a la ley de Cristo. Me hice como uno de ellos para ganar a los que no tienen ley. Me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago para la buena noticia, para participar de ella. Este capítulo, este tema, creo que nos va a iluminar un poquito sobre cómo debemos de concebir nuestra iglesia. A lo largo de la historia de la misma iglesia se han creado ciertos conceptos de la misma, pero que contradicen lo que es la verdadera iglesia. Y precisamente el tema nos va a iluminar para ello. El valor que se nos pide en este tema es el amor por nuestra iglesia. Yo siempre he dicho, y lo seguiré sosteniendo, que un verdadero cristiano debe tener en su corazón dos amores que deben ser su fuerza, su fundamento, su razón de ser. Y es precisamente el amor profundo a Jesucristo y a su iglesia. Si nosotros amamos a Cristo pero no amamos a la iglesia, es como si nuestro corazón estuviera dividido. Si decimos que amamos a la iglesia, pero nuestro amor es muy limitado a Jesucristo, también nuestro corazón está limitado. Quisiera reflexionar sobre cómo se ha concebido erróneamente lo que es la iglesia. Mucha gente, cuando le dice o invita a una persona a venir a la Eucaristía o a algún acontecimiento que se realiza en este templo material o en algún templo material, se nos dice, por supuesto, vamos a la iglesia. La iglesia se equipara al templo material, al lugar del encuentro, pero que no es en sí lo que podemos comprender como iglesia. También, por supuesto, mucha gente habla de la iglesia solamente en referencia al clero, o a los líderes de la misma, cuando un sacerdote opina sobre algún acontecimiento de la sociedad o de lo que acontece en el mundo, inmediatamente ponen como referencia que la iglesia opina, cuando el que dio esa referencia es un miembro de la iglesia, un jerarca que de una forma u otra tiene representación de la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia, entendida como pueblo de Dios, tiene un sentido más profundo y ustedes y yo debemos de conocerla. La iglesia viene a ser el conjunto de todos los bautizados en Jesucristo, que tenemos un mismo ideal desde nuestro estilo de vida la cual estamos viviendo, que es precisamente la construcción del reino de Dios. Nuestro país se proclama netamente católico, con un arraigo cultural en el ámbito de vivir la fe, pero la iglesia tiene que tener ciertas connotaciones que nos deben de ayudar
para comprenderla mejor y debe de vivirse desde el ámbito de la familia. Por eso quisiera que retomemos un poquito sobre algunos puntos que el mismo libro de formación nos va a presentar para entender todo esto que estoy compartiendo. Hace más de 50 años, la iglesia, en la cual conformamos todos nosotros, en representación del Papa en aquella época, que era hoy San Juan XXIII, vio que era necesario vivir un nuevo aire dentro de la misma iglesia, una iglesia que se estaba perdiendo en su manera de entenderla, y el Concilio Vaticano II va a ser como punto de referencia para retomar lo que las primeras comunidades se presentaron y que viene a ser como el modelo ideal de lo que debe ser la iglesia, un modelo de comunión. Y por eso, dentro de los trabajos que se realizaron en la reflexión sobre la iglesia, para presentarla en el mundo de hoy y sobre todo para responder a las necesidades que el mundo está viviendo, se hizo una serie de reflexiones profundas y las conclusiones están plasmadas en este Concilio Vaticano II, que específicamente una constitución que se conoce como la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes. Y dentro de ella hay un esquema que sorprendió sobre todo a aquellos que venían caminando en una manera de entender a la iglesia, pareciera muy institucionalizada, clericalista, y nos muestra que la iglesia es pueblo de Dios. La iglesia somos el pueblo que camina en torno a un ideal que es el proyecto de Cristo, que es la construcción de su reino. Y por eso creo que es necesario que nosotros veamos lo que sí es la iglesia. La iglesia es una comunidad donde todos los hombres y mujeres que hemos sido convocados por Jesucristo y hemos aceptado el llamamiento que el mismo Cristo nos ha hecho, que es precisamente la de proclamar la buena nueva del Evangelio, la proclamación de la buena noticia de la construcción del reino de Dios. Hoy quisiera detenerme un poquito sobre el tema de la iglesia, pero ya más enfocado a lo que nos compete, que es el tema de la familia. Ustedes aprendieron en los ciclos anteriores que la familia es la pequeña iglesia doméstica y que tiene una misión especial. La misión es evangelizar, especialmente a los miembros de la misma iglesia, ser evangelizadores de la misma iglesia. Y por supuesto, en ese sentido, ustedes como miembros de la familia, tu papá, tu mamá, tienes que aprender a descubrir que tu única misión es ser evangelizador de tu propia familia. La proclamación de la buena noticia, que debe ser fuerza en el caminar, la construcción de esta iglesia doméstica, para que tú te abras y puedas enriquecer esta presencia de la iglesia en el mundo que nos ha tocado construir nuestra propia historia. El texto que hemos escuchado, San Pablo, nos va a ayudar a entender que tu tarea como papá, como mamá o algún miembro de la familia, como los que conformamos la iglesia, tenemos por supuesto la misión de entendernos mutuamente y descubrir que en medio de las diversidades o de la manera de cómo vamos entendiendo la vida, la fe es lo que nos va a ayudar a comprender mejor lo que es el enriquecimiento de la misma iglesia. Y como consecuencia de ello, pues el mismo San Pablo va a ser un punto de referencia, y él mismo nos dice: yo como cristiano, como evangelizador, para que tuviera fuerza el evangelio, donde lo compartí, yo tenía que hacerme como ellos, hablar su lenguaje. Yo creo que ustedes, papás, tienen que aprender a que cuando hablen de la iglesia, tienen que aprender a compartirla desde un lenguaje que todo el mundo los entienda, una iglesia incluyente, una iglesia donde todos vayamos caminando como hermanos. Hay un canto que ustedes y yo no sabemos muy bien, y que es el punto de referencia en la mayoría de los templos cuando iniciamos la celebración de la Eucaristía, que es precisamente juntos como hermanos, miembros de una sola iglesia.
Y esto de juntos como hermanos, miembros de una iglesia, es lo que para ustedes y para mí como sacerdote debe ser nuestra misión de ser signos de comunión donde quiera que nos encontremos. Pero también somos testigos de cómo mucha gente no ha dado ese paso importante en la nueva visión o la nueva perspectiva o paradigma que nosotros damos de la iglesia. Y hay mucha gente que tristemente, dolorosamente, todavía piensa que la iglesia es el lugar donde vienen a celebrar los sacramentos, pero no hay un compromiso. Y en ese sentido, por supuesto, vemos nuestra iglesia de México. Mucha gente, gracias a Dios, todavía tiene la sensibilidad de acercarse a querer bautizar a sus hijos, pero lo preocupante es que no tienen ellos la conciencia de que no es solo el bautismo lo que lo hace ser iglesia, sino lo que debe de vivirse como cristianos en su manera de compartir el testimonio de vida y el compromiso que tienen de ser evangelizadores, misioneros, de comprender que tienen una misión muy grande de dar, hacer presente a Cristo donde quiera que ellos se encuentren. Yo creo que la iglesia, que somos todos nosotros, tenemos ese compromiso de seguir trabajando y crear espacios que nos ayuden a que cambiemos los paradigmas y que ya no se puede vivir una visión de iglesia netamente sacramental, netamente exclusiva para unos cuantos, sino que la iglesia tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de comunión, un lugar donde todos vivamos esta buena noticia que es Cristo que sale a nuestro encuentro. Y por ello necesitamos dar ese giro, y el giro donde debemos de ser presente esta iglesia viva debe ser, por supuesto, dentro de nuestras familias. Papá, mamá, tú debes de conocer más a tu iglesia para que la compartas y la transmitas a tus hijos, que ellos también vean el gran amor que tú le tienes a la iglesia y sentirte orgulloso de ella, para que tus hijos también te digan: yo quiero conocer más lo que tú amas. Y si tú amas a Cristo y amas a la iglesia, de una manera consecuente vas a impregnar ese gran amor en la vida de todos tus hijos. Tenemos una tarea muy grande. La iglesia latinoamericana a lo largo del siglo pasado y recientemente ha luchado para que vayamos revisando los signos de los tiempos, vayamos entendiendo nuestra iglesia hoy. Nuestra iglesia, que debe ser signo palpable de la presencia viva de Cristo donde quiera que nos movamos. Y tu papá y tu mamá tienen esa misión de ser evangelizadores, de fortalecer esta pequeña iglesia doméstica donde se vivan los verdaderos valores del reino. Y tú lo sabes muy bien, una iglesia viva es donde se vive el reino de Dios, que es el mismo Cristo que se hace presente. Y donde se vive el reino de Dios se manifiestan los valores del mismo reino. Y entre esos valores del mismo reino, usted lo sabe, son 4 importantísimos, que es el amor, la paz, la justicia y la verdad. Si en tu familia hay amor, si en tu familia hay paz, hay justicia y hay verdad, entonces está presente Cristo. Y si está presente Cristo, la iglesia está viva, que es tu pequeña iglesia doméstica. Necesitamos de cambiar los números. Si ustedes saben, en proporción de cuántos bautizan, cuántos viven los sacramentos y cuántos son realmente hombres y mujeres misioneros evangelizadores, es un estrecho muy grande. Tenemos que quitar esa mentalidad y cambiar nuestra concepción. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Tanto yo como sacerdote, tú como laico o religioso, o donde quiera que tú estás compartiendo tu testimonio, tienes que empezar a entender que tú como yo tenemos esta gran misión. No le eches la culpa de todo lo que pasa en la iglesia a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas, sino también tú tienes una gran responsabilidad. Y tu responsabilidad
es precisamente hacer presente a Cristo y sobre todo sentirte miembro de este gran proyecto que es su iglesia, su esposa. Yo quisiera también decirte a ti, hermano laico, hermano nefesista, que no desistas y que te impregnes de la iglesia y construyas de veras este reino de Dios en tus hijos, que donde ellos mismos van creciendo y van a vivir con alegría el orgullo de ser cristianos católicos, de formar este gran proyecto de Dios que es la iglesia, el gran pueblo de Dios. Tenemos muchas referencias y te lo decía anteriormente. Tenemos por supuesto el documento por excelencia que es el Concilio Vaticano II, que yo confío que tú ya lo conoces. Este Concilio Vaticano II va a ser el parteaguas de una nueva manera de entendernos como iglesia. Es también la oportunidad maravillosa de sentirte parte de ella, de sentirte miembro activo de ella. Tú eres, como yo, este gran pueblo de Dios. Tú como yo somos bautizados, somos hijos de Dios. Podemos llamar a Dios nuestro Padre. Tú como yo tenemos la tarea de cambiar esta visión tan reducida que se tiene de la iglesia. Tú como yo somos responsables de lo que la iglesia vive en el mundo de hoy. La iglesia tiene que ser viva, una iglesia donde se impregne el gozo de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia donde se viva el evangelio inculturado, donde quiera que tú vayas, tú tienes que hacer presente a Cristo desde la realidad que tú vives. Si en este momento tú trabajas en una empresa, pues tienes que hablar de Cristo desde el ámbito empresarial. Si tú eres una persona que trabaja como campesino, pues tienes que inculturar el evangelio desde el ámbito del trabajo, de la tierra, allí donde se hace presente también Cristo. Si tú trabajas en una maquiladora, si tú eres también una persona que tu espacio de crecimiento está en tu propia casa o en tu familia, pues tienes que aprender a conocer lo que hay alrededor de ti para que tú ahí evangelices y hagas presente el evangelio y que todo mundo nos sintamos una sola comunidad en el amor. De veras, este trabajo es nuestro y yo quisiera que nuestro país, que es netamente cristiano en un gran porcentaje, cristiano católico, de veras cambiemos el paradigma y presentemos una nueva manera de entender la iglesia. Una iglesia incluyente, una iglesia donde compartimos juntos la vida, el pan, la fe, la experiencia, donde todos nos sintamos como verdaderos hermanos, donde todos podamos compartir las alegrías, las tristezas, todo lo que el mismo Cristo nos ha querido compartir a través de la vida de la iglesia. Cristo quiso que nosotros creciéramos y nos santificáramos dentro de la vida de la iglesia. Siéntete orgulloso de formar parte de este gran proyecto. Tú, como iglesia doméstica, trabaja dentro de tu familia, con tus hijos, trabaja con tu esposa, con tu esposo, trabaja con tu familia cercana y muéstrales una nueva visión de iglesia. Conocen la iglesia a la cual todos estamos conformados. Como el mismo San Pablo nos habla, hacernos uno en todos y que todos caminemos como hermanos y que todos podamos construir el verdadero reino de Dios. Sí, hermano nefesista, tienes en tus manos una gran tarea, tienes en tus manos este gran reto y sobre todo tienes en tus manos también esta información maravillosa que es a través de este libro de formación y de lo que yo humildemente te puedo compartir. Ojalá que quites la mentalidad de la iglesia y puedas de veras conocerla más y vivirla con más alegría. La iglesia que Cristo ha fundado es la iglesia que tú y yo pertenecemos. Una iglesia donde se hace presente a través del Espíritu Santo el proyecto que Él mismo quiso implementar entre nosotros, que es su reino, y que tenemos la tarea de evangelizar y ser evangelizados también. Un abrazo muy grande y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu familia, sobre nuestra iglesia que tanto amamos. Cuídate mucho, que Dios te bendiga.